La noche del 8 de marzo de 2014, el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur bullía con la actividad habitual de un centro de conexiones global, envuelto en el aire húmedo y cálido del sudeste asiático. Entre el flujo constante de viajeros se encontraba el grupo que abordaría el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 767-200 que se consideraba uno de los aviones más seguros y avanzados del mundo en ese momento. Los pasajeros eran un mosaico de vidas y destinos, ingenieros, artistas, familias que regresaban a casa en China, una pareja de enamorados y un grupo de empleados de una empresa de semiconductores. En la cabina de mando, el capitán Zahari Ahmad Shah, un veterano con más de 18.000 horas de vuelo y una reputación impecable, compartía el espacio con el primer oficial Farik Abdulhamid, un joven piloto que estaba a punto de completar su transición a los mandos del 777. Nada en la atmósfera de esa terminal sugería que estaban a punto de protagonizar el misterio más profundo y angustiante de la aviación moderna. Un evento que desafiaría la tecnología del siglo XXI y dejaría una herida abierta en el corazón de cientos de familias. El despegue se produjo a las 12:41 de la madrugada, hora local, con una suavidad mecánica que prometía un trayecto rutinario hacia Pekín. El avión ascendió a través de las capas de nubes hasta alcanzar su altitud de crucero de 35.000 pies, mientras los pasajeros se acomodaban para una travesía nocturna de 6 horas. Las comunicaciones por radio con el control de tráfico aéreo de Malasia eran fluidas y profesionales, siguiendo el protocolo establecido paso a paso. A la 1:19, mientras el avión se aproximaba al límite del espacio aéreo malasio, para entrar en la jurisdicción de Vietnam sobre el mar de China Meridional, se escuchó la última transmisión desde la cabina. La voz, identificada más tarde como la del capitán Zahari, pronunció con calma: «Buenas noches, Malaysian 370». Fue una despedida estándar, un relevo de rutina entre controladores que, en retrospectiva, resuena con una ironía trágica. Apenas 2 minutos después de esas palabras, el transpondedor del avión, el dispositivo electrónico que comunica la posición, altitud e identidad de la aeronave a los radares civiles, se apagó de forma abrupta. En las pantallas de los controladores vietnamitas, el símbolo que representaba al MH370 simplemente se desvaneció. Lo que siguió fue un periodo de confusión administrativa y operativa que resultaría fatal para las primeras horas de búsqueda. Mientras los controladores en Kuala Lumpur y Ciudad Ho Chi Minh intentaban comunicarse entre sí y con el avión, la aeronave no se había estrellado ni se había desintegrado en el aire. Según los datos recopilados posteriormente por radares militares, el Boeing 777 realizó un giro brusco y deliberado hacia la izquierda, desviándose radicalmente de su ruta planificada hacia el norte. El avión volvió a cruzar la península de Malasia, volando a veces a altitudes inusuales y siguiendo una trayectoria que parecía diseñada para bordear las zonas de cobertura de los radares comerciales. Este vuelo fantasma, ahora invisible para el mundo civil, continuó su camino hacia el estrecho de Malaca y luego giró de nuevo hacia el noroeste, adentrándose en la vastedad del Océano Índico, un desierto líquido donde la vigilancia es casi inexistente. Mientras el avión volaba en silencio, en tierra comenzaba a gestarse una pesadilla. Los familiares que esperaban en el Aeropuerto Internacional de Pekín vieron cómo el estatus del vuelo pasaba de retrasado a una inquietante ausencia de información. La incertidumbre inicial se transformó rápidamente en pánico cuando las autoridades de Malaysia Airlines admitieron que habían perdido el contacto. En las primeras horas y días, la búsqueda se centró lógicamente en el mar de China Meridional, el último lugar donde el avión había sido visto por el radar civil. Decenas de barcos y aviones de varios países surcaron las aguas, buscando manchas de combustible o restos flotantes, sin saber que el objeto de su búsqueda se encontraba a miles de kilómetros de distancia, en una dirección completamente opuesta. Fue una pérdida de tiempo precioso, marcada por informes contradictorios y una comunicación gubernamental que muchos percibieron como errática y opaca. El primer gran giro en la investigación llegó gracias a un análisis sin precedentes de los datos satelitales proporcionados por la empresa británica Inmarsat. Aunque el sistema de comunicaciones principal del avión había sido desactivado,
Una unidad de datos satelitales seguía encendida y realizaba apretones de manos electrónicos automáticos cada hora con un satélite situado sobre el Océano Índico. Estos pings no contenían datos de ubicación GPSs, pero mediante un análisis complejo del efecto Doppler y el tiempo de retraso de la señal, los científicos lograron trazar dos arcos posibles de trayectoria, uno que se dirigía hacia el norte, hacia Asia Central, y otro que se sumergía hacia el sur, hacia las profundidades heladas de la zona meridional del Índico. Tras descartar el corredor norte, debido a la falta de detecciones de radares militares en países densamente vigilados, la búsqueda se trasladó al séptimo arco, una vasta extensión de agua al oeste de Australia, caracterizada por sus corrientes traicioneras y profundidades abisales. Esta nueva zona de búsqueda presentaba desafíos logísticos que rozaban lo imposible. El Océano Índico Meridional es una de las regiones más remotas y menos exploradas del planeta, donde el fondo marino está marcado por cordilleras volcánicas y cañones profundos que nunca habían sido mapeados con precisión. La operación de búsqueda se convirtió en la más costosa y tecnológicamente avanzada de la historia de la aviación. Barcos equipados con sonares de barrido lateral y vehículos submarinos autónomos descendieron a miles de metros de profundidad, operando en condiciones de oscuridad total y presiones aplastantes. A pesar del despliegue masivo, el lecho marino permanecía mudo, devolviendo solo imágenes de rocas y sedimentos donde se esperaba encontrar el fuselaje del Boeing 737. La angustia de las familias crecía con cada día de silencio, alimentando teorías de conspiración que iban desde el secuestro remoto hasta el aterrizaje oculto en bases secretas, aunque ninguna de ellas se sostenía ante la evidencia técnica disponible. A medida que los meses se convertían en años, el misterio comenzó a arrojar algunas pistas físicas, aunque lejos del lugar principal de búsqueda. En julio de 2015, un trozo de metal cubierto de crustáceos fue arrastrado por las olas a una playa en la isla de la Reunión, un territorio francés cerca de Madagascar. Los expertos confirmaron rápidamente que se trataba de un flaperón perteneciente al MS-37. Este descubrimiento fue un momento de validación sombría. El avión estaba efectivamente en el océano. Posteriormente, otros restos aparecieron en las costas de Mauricio, Mozambique, Sudáfrica y Tanzania. El análisis de estos fragmentos, especialmente del flaperón, sugirió algo inquietante. La posición de la pieza indicaba que el avión probablemente no estaba configurado para un aterrizaje de emergencia o un amerizaje controlado al final de su vuelo, lo que apuntaba a una caída en espiral a alta velocidad una vez que se agotó el combustible. La cuestión de quién o qué causó el desvío inicial sigue siendo el núcleo del debate. Las teorías sobre una falla mecánica masiva, como un incendio en la bodega de carga o una descompresión explosiva que dejó a la tripulación incapacitada, son consideradas por algunos expertos, pero chocan con la precisión de los giros realizados tras la pérdida de comunicación. Estos cambios de rumbo sugieren una intervención humana deliberada desde la cabina. Esto llevó a una investigación exhaustiva sobre el capitán Zaharie. Se descubrió que en su simulador de vuelo doméstico había trazado una ruta que terminaba en el sur del Océano Índico, muy similar a la que el avión parece haber seguido. Sin embargo, amigos, colegas y familiares siempre han defendido su integridad, señalando que no tenía motivos financieros, políticos o personales para cometer un acto de tal magnitud. Sin una grabadora de datos de vuelo o una grabadora de voz en cabina, cualquier acusación permanece en el terreno de la especulación. El impacto humano de la desaparición del MH330 es incalculable. Para las familias, especialmente las de China y Malasia, la falta de un lugar de descanso final y de respuestas definitivas ha creado un estado de duelo suspendido. Han pasado años exigiendo transparencia, presionando para que se reanuden las búsquedas y enfrentándose a la dolorosa realidad de que sus seres queridos simplemente se desvanecieron en el aire. Sus historias, marcadas por la esperanza desesperada y la indignación, son un recordatorio de que detrás de cada dato técnico y cada coordenada satelital hay vidas truncadas y sueños interrumpidos. La desaparición no solo fue un fallo técnico humano, sino una tragedia humanitaria que expuso las limitaciones de nuestra capacidad para vigilar el cielo y proteger a quienes confían su seguridad a la aviación comercial.
La industria aérea, por su parte, se vio obligada a realizar un examen de conciencia profundo. El hecho de que un avión de pasajeros masivo pudiera perderse en la era de la conectividad instantánea impulsó cambios significativos en los protocolos de seguimiento. Se implementaron nuevos estándares que exigen que las aeronaves transmitan su posición con mayor frecuencia, especialmente en zonas oceánicas remotas, y se mejoraron las tecnologías de las cajas negras para que emitan señales de localización durante periodos más largos y desde mayores profundidades. Sin embargo, estas mejoras son de poco consuelo para el caso del MOS 377, cuya ubicación exacta sigue siendo un secreto guardado por el abismo. Las búsquedas oficiales lideradas por Australia, Malasia y China se suspendieron en 2017, y una búsqueda privada posterior, realizada por la empresa Ocean Infinity en 2018, tampoco logró dar con el paradero de los restos principales. A 10 años del suceso, el MH 3730 persiste como un fantasma en la memoria colectiva del mundo. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestros satélites, radares y comunicaciones globales, el planeta aún conserva rincones capaces de tragarse un gigante de metal sin dejar rastro inmediato. Cada cierto tiempo, nuevos estudios oceanográficos o análisis de señales de radio de baja frecuencia sugieren nuevas áreas de interés, manteniendo viva la llama de la investigación. Científicos y entusiastas continúan revisando los datos de Inmarsat, buscando una anomalía o un error de cálculo que pueda señalar el lugar exacto del impacto. La posibilidad de reanudar la búsqueda sigue siendo un tema de discusión entre el gobierno malasio y empresas de exploración marina, bajo la premisa de que no se puede cerrar este capítulo de la historia hasta que se recupere la verdad del fondo del mar. La narrativa del M1370 es, en última instancia, una historia sobre la fragilidad de la existencia humana frente a la inmensidad de la naturaleza. Cada vez que un avión despega, existe un contrato implícito de seguridad y retorno que el vuelo de Malaysia Airlines rompió de la manera más enigmática posible. El silencio de la cabina, la oscuridad del océano y la ausencia de restos definitivos han creado un vacío que la imaginación humana llena con miedos y preguntas. ¿Fue un acto de heroísmo desesperado ante una falla técnica, un acto de malicia solitaria o una serie de errores catastróficos encadenados? Mientras el Boeing 777 permanezca oculto bajo las corrientes del Índico, el mundo seguirá mirando hacia esas aguas frías, esperando que algún día el océano decida devolver la clave de un misterio que cambió la aviación para siempre. La memoria de los 239 ocupantes merece que la búsqueda de la verdad no se detenga, pues en la resolución de este enigma reside no solo la paz para sus familias, sino la seguridad de todos los que volamos bajo el mismo cielo.